Bienvenido una mañana más a La Escarcha. Estamos recibiendo del Señor palabra cada mañana que nos ayude, que nos dé visión, que nos enfoque, que nos dé la victoria en un día más para caminar como cristianos, como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados y brillando para el Señor Jesucristo, que es nuestro lema en este año. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y continuamos hoy con la historia de Jesús y Nicodemo, un episodio más, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 11, y lo he titulado Teoría y Práctica, o Teoría o Práctica. Teoría y práctica. Todas las disciplinas, muchas de las disciplinas más habituales tienen estas dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Vamos a leer algo acerca de esto en estos versículos. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora estamos comenzando a hablar en serio. ¿Cómo puede hacerse esto? Ese es el punto y por eso el titular. Aquí estamos pasando de la teoría a la práctica. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo sucede esto en la realidad, en la práctica? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Yo le llamo teoría y práctica. ¿Por qué? Porque Nicodemo está haciendo una pregunta esencial. Está comenzando a decir, después de seguir todo el razonamiento de Jesús, él está vislumbrando ya la posibilidad y la necesidad imperiosa del nuevo nacimiento. Lo demás son palabras, pero él necesita nacer de nuevo. Por lo tanto, llega a este punto donde le pregunta, ¿cómo se puede realizar esto realmente? Ese es un momento, ese es un punto en el que a veces en la conversación con los no creyentes es un punto que llega, cuando la persona quiere saber cómo es esto en la práctica, qué tiene esto que ver conmigo, cómo puedo yo llevar esto a la realidad. Y Jesús le contesta y le dice, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes esto? Jesús podría haber empezado a citarle escrituras del Antiguo Testamento, podría empezar una discusión acerca de verdades que ya están en el Antiguo Testamento, porque en esta pregunta de Jesús está diciéndole, oye, tú deberías saber esto. Es una parte que también nos encontramos con las personas. La gente, como decíamos en un devocional anterior, la gente sabe mucho, la gente tiene muchísimo conocimiento, y Jesús aquí lo menciona, tú eres maestro en Israel y no sabes esto, y como digo, podía haber empezado a discutir con él, pero no se trata de una discusión, no se trata de todo lo que sepamos, no se trata de todo lo que podamos aportar, todo lo que sabe, sino de una decisión del corazón. Este es el punto principal. Cuando hablamos con las personas, todo lo que traemos en cuanto a conversación, en cuanto a introducción, en cuanto a conocimiento, son cebos, son elementos preliminares, pero aquí estamos hablando en serio ya, aquí estamos hablando de la práctica, y este es un punto al que hay que llegar tarde o temprano. No tengas prisa por llegar a este punto, pero entiende que hay que llegar a este punto. Yo en mi vida personal estoy ahora mismo en conversación con alguien y estoy en preliminares, estoy todavía hablando de cosas que de alguna manera acercan al tema principal. Como vemos en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver en las múltiples conversaciones de Jesús con individuos en particular, Jesús pasa por preliminares que son teoría y que son paja, por decirlo de alguna manera. Son cosas que se puede hablar de ellas, se puede discutir mucho de ellas, es bueno, porque acercan a Jesús. A veces lleva más tiempo hablar de ello, a veces lleva menos tiempo, pero el punto al que hay que llegar es al punto de la práctica. Como decía, todas las disciplinas tienen su parte teórica y su parte práctica, ¿no? Y los teóricos siempre son gente que saben mucho, pero los prácticos son gente que llevan a la realidad de sus vidas lo que saben. Los teóricos pueden hablar mucho de los que son prácticos, hablan y critican mucho de lo que hacen o de lo que no hacen. Esto sucede en todas las disciplinas, desde las deportivas, pasando por la política, por cualquier otra disciplina. Siempre hay gente que sabe mucho y habla mucho, pero nunca los ves metidos en faena. Los prácticos, además de lo que saben, aportan la experiencia de lo vivido. Este es el punto en el que hay que llegar, porque cristianismo no es teoría, cristianismo es práctica, cristianismo es una vida auténtica, una vida real. Por lo tanto, Dios te va a dar la oportunidad de llegar a ese punto. Y me gusta el final de este pasaje que hemos leído, cuando Jesús le dice, hablamos de lo que sabemos, hablamos de lo que entendemos, pero no recibís nuestro testimonio. Es como si Jesús estuviese ya diciendo de antemano y dejando claro que por más que hablemos de esto, hay una
una posibilidad muy pequeña de que el testimonio sea recibido. Esta es la realidad. Y yo te animo en esta mañana, sal con esta idea en tu corazón, en tu mente, de compartir a Jesús, de tratar con esos preliminares el tiempo que sea necesario, teniendo en mente y en el foco que hay que llegar a la parte práctica y sabiendo de antemano que mucha de la semilla que se echa en el campo, mucho cae entre espinos, en lugar pedregoso, cae en el camino, poca semilla cae en buena tierra. Aún así, el sembrador sale a sembrar siempre y echa la semilla. Los preliminares pueden llevar más o menos tiempo, pero tenemos que llegar a este punto y tener el corazón abierto para compartirlo y saber que depende de ellos, es una decisión del corazón y ahí ya es el Espíritu de Dios el que tiene que obrar en las vidas. Ánimo en esta mañana, que el Señor te dé la victoria, brilla por Jesús, que Dios te bendiga.